Abril de 1945. Berlín yace en ruinas. Los soviéticos se acercan con una fuerza devastadora. Bajo la ciudad, en las profundidades del Führerbunker, Adolf Hitler se prepara para sus últimos días. Antaño el hombre más temido del mundo, ahora está preso en una tumba subterránea. La paranoia, la desesperación y la decadencia dominan las últimas horas del Tercer Reich. El Führerbunker no era solo un refugio, era la tumba psicológica de una dictadura en ruinas. Oculto bajo la Cancillería del Reich en Berlín, fue construido para resistir los bombardeos aliados. Para abril de 1945 se había transformado en una tumba. Muros de hormigón que encierran no solo personas, sino delirios de poder, envueltos en oscuridad y miedo. Con poca luz, perpetua humedad y saturado de olor a moho, era claustrofóbico y opresivo. Cada paso resonaba por los estrechos pasillos, interrumpido por el lejano estruendo de la artillería soviética. Oficiales y ayudantes se movían como sombras, atormentados por la fatiga y el miedo. La T-Esperanza había huido del búnker hacía tiempo. Lo que quedaba era un silencio compartido, un reconocimiento tácito de que el fin estaba cerca. Dentro de su modesta suite, Adolf Hitler pasó sus últimos días. La grandeza de los mítines y conquistas pasadas se redujo a diatribas aisladas, paranoia y decadencia física. El otrora dominante Führer se había convertido en una cáscara, dirigiendo fantasmas desde una tumba que él mismo había construido. El suicidio se convirtió en una preparación silenciosa. Se repartían cápsulas de cianuro discretamente. Algunos se aferraban a la absurda esperanza de armas secretas o refuerzos, pero la mayoría comprendía la verdad. Berlín caería, y con él, el régimen. El búnker del Führer era más que un escondite. Simbolizaba el acto final de una ideología retorcida, enterrada bajo una ciudad moribunda, enfrentando el inevitable ajuste de cuentas por sus crímenes. Mientras el mundo arriba ardía, la oscuridad se cernía sobre ella. Un dictador aguardaba la muerte, y la historia contenía la respiración. En la primavera de 1945, Adolf Hitler apenas era reconocible como el hombre que una vez tuvo a Europa bajo su control. Su deterioro físico era desgarrador. Donde una vez irradiaba fuerza y disciplina, ahora una figura débil y temblorosa se arrastraba por los pasillos del Führerbunker. Se encorvaba, con el cuerpo doblado, sus movimientos eran lentos y trabajosos. El otrora imponente líder ahora parecía un paciente terminal. Uno de los signos más visibles de su declive era el temblor incontrolable en su mano izquierda. Los testigos señalaron cómo a menudo ocultaba la mano tras la espalda, incluso durante las raras apariciones públicas de sus últimos meses. Médicos e historiadores han especulado que este temblor pudo haber sido causado por la enfermedad de Parkinson, aunque otros sugieren que su sistema nervioso estaba gravemente dañado por años de consumo de anfetaminas, recetadas por su médico personal, el doctor Theodor Morell. Su rostro estaba pálido y hundido, sus ojos llorosos y apagados. La mirada ardiente que antaño cautivaba a las multitudes fue reemplazada por una mirada vacía y derrotada. Su discurso se había vuelto incoherente, se repetía, olvidaba palabras y apenas podía articular sus pensamientos. El Führer, antaño conocido por su destreza retórica, ahora hablaba entre dientes, con frases que resonaban a través de las frías paredes de hormigón del búnker. Su dieta consistía en comidas vegetarianas insípidas, en parte debido a problemas de salud y en parte a la paranoia de ser envenenado. Sufría graves problemas estomacales y diarrea constante. Sus dientes estaban en un estado lamentable, podridos, ennegrecidos, doloridos. Su aliento apestaba a descomposición, un hedor que incluso sus ayudantes más cercanos luchaban por ignorar. El insomnio lo atormentaba. El poco sueño que conseguía a menudo
se veía interrumpido por pesadillas sobre su caída o visiones perturbadoras del frente. Sus molestias se agravaron por la extraña combinación de medicamentos que le administraba Morell. Inyecciones de testosterona de toro, opiáceos y mezclas de sustancias desconocidas pretendían mantenerlo alerta y fuerte, pero probablemente solo aceleraron su declive. Su piel se volvió pálida, su postura se encorvó y perdió tanto peso que sus uniformes le colgaban flojos. Sin embargo, Hitler se negó a abandonar Berlín. Incluso mientras su cuerpo fallaba, su voluntad se aferraba a los delirios de una victoria final o el martirio. Rechazó la ayuda médica externa, prefiriendo dejar que su cuerpo se derrumbara en la guarida de su mito autoconstruido. Para los últimos días de abril, Hitler ya no era el dictador que inspiraba terror en millones. Era un anciano enfermo, atrapado en una prisión de hormigón, viviendo entre los fantasmas de un imperio caído. Su decadencia física fue más que una tragedia personal. Fue un reflejo del colapso moral e ideológico del propio Tercer Reich. El hombre que había destruido tantas vidas terminó hecho un desastre físico, sin fuerzas, con la voz silenciada. No en un campo de batalla, no triunfante, sino como un cuerpo frágil que ya no podía soportar la locura de sus propios actos. En las últimas semanas de abril de 1945, el búnker del Führer no era solo una prisión física, sino un reflejo del colapso psicológico de Adolf Hitler. A medida que los proyectiles soviéticos se acercaban cada vez más, su mundo se reducía a una pequeña red de pasillos, habitaciones y un círculo de confidentes cada vez más reducido. Pero incluso sus allegados no estaban a salvo de su creciente paranoia. Todos eran sospechosos. Hitler ya no confiaba en nadie. El hombre que una vez había confiado implícitamente en su círculo íntimo, figuras como Heinrich Himmler, Hermann Göring e incluso Joseph Goebbels, ahora los acusaba de traición o debilidad. La más mínima señal de vacilación o desviación de sus órdenes se consideraba prueba de conspiración. Las conversaciones se mantenían en susurros. Los mensajes ya no se entregaban en persona, sino a través de intermediarios. El miedo reinaba, no solo en la superficie, sino también en las profundidades. Esta desconfianza extrema no solo tenía sus raíces en las derrotas militares, sino también en hechos reales. El 23 de abril, Hitler se enteró de que Göring había enviado un mensaje desde Baviera solicitando permiso para asumir el liderazgo, como estipulaba la ley si el Führer quedaba incapacitado. Hitler interpretó esto como un golpe de Estado y declaró a Göring traidor. Poco después, llegó la noticia de que Himmler había buscado contacto con los aliados a través de un intermediario sueco para negociar un posible alto el fuego. Para Hitler, esta fue la máxima traición. La lealtad que había sostenido su poder quedó expuesta como una ilusión. El búnker se convirtió en un nido de sospechas y acusaciones. Hitler dio órdenes de arresto o ejecución de quienes consideraba traidores, aunque a menudo carecía de los medios para llevarlas a cabo. Los soldados que se rindieron o huyeron fueron considerados cobardes. Los generales que sugirieron retiradas tácticas fueron tachados de derrotistas. Su creencia de que Alemania aún podía ganar ya no se basaba en la realidad, sino en la ideología y el autoengaño. Incluso los subordinados que permanecían leales, sus secretarios o ayudantes, apenas se atrevían a mirarlo a los ojos. Cualquier comentario podía ser malinterpretado. La atmósfera era sofocante. Algunos describieron una asfixia espiritual más opresiva que las bombas que caían sobre sus cabezas. El silencio se convirtió en una táctica de supervivencia. El Führer, antaño un maestro de la manipulación y la oratoria, se había convertido en un hombre prisionero de su propia locura. Solo escuchaba lo que quería oír. Los informes del frente eran editados para preservar sus ilusiones. Los generales ya no se atrevían a ofrecer consejos honestos. Lo que quedaba era una realidad paralela creada en las profundidades del búnker,
donde Hitler aún creía que la victoria era posible, siempre y cuando todos obedecieran. Este colapso interno marcó no solo el fin psicológico de Hitler, sino también el punto de ruptura definitivo del Tercer Reich. El líder que había arrastrado a millones a la guerra y al genocidio, ahora solo era capaz de desconfiar, acusar y refugiarse en la oscuridad que él mismo había forjado. En los últimos días del Tercer Reich, mientras Berlín ardía y el mundo exterior del búnker se derrumbaba, Eva Braun tomó una decisión trascendental. Permanecería con Adolf Hitler hasta el final. Su elección no fue una cuestión de ideología política ni de lealtad estratégica. Fue, al parecer, una devoción profundamente personal, casi trágica. Eva Braun había formado parte de la vida de Hitler durante más de una década, aunque siempre en la sombra. A diferencia de las esposas de otros líderes, no desempeñaba ningún cargo oficial. Rara vez aparecía en público y se ocultaba deliberadamente. Vivió una vida aislada en un segundo plano del régimen más destructivo de la historia. Pero en los últimos días salió a la luz. Cuando surgió la oportunidad de escapar, Eva se negó. Otros, incluso algunos dentro del búnker, la instaron a huir. Aún era joven, aún tenía una vida por delante, pero su respuesta fue firme. «Le pertenezco», dijo, según se dice. «Donde él esté, allí quiero estar yo». La noche del 28 de abril de 1945, mientras los proyectiles de artillería sacudían la ciudad, Eva y Hitler se casaron en una breve y surrealista ceremonia dentro del búnker del Führer. Los testigos fueron un pequeño grupo de personal y ayudantes. Hitler vestía un uniforme oscuro, Eva un modesto vestido negro. Firmaron el registro matrimonial con manos temblorosas, las de él por la enfermedad y la edad, las de ella quizás por miedo o amor. La ceremonia duró menos de 10 minutos. No hubo celebración, solo un modesto brindis con champán y rostros solemnes. Lo que una vez pudo haber sido una unión alegre, ahora se asemejaba más a un pacto de fatalidad mutua. Para los recién casados, no habría luna de miel ni futuro, solo un fin compartido. Durante las siguientes 24 horas, continuaron los preparativos para la muerte. Eva se mantuvo tranquila, serena, incluso alegre según algunos relatos. Bromeaba con los demás, los tranquilizaba y se comportaba como si el mundo que se derrumbaba afuera no importara. Quizás se había resignado a su destino mucho antes. El 30 de abril, poco después de almorzar, Adolf Hitler y Eva Braun se retiraron a sus aposentos privados. La puerta se cerró tras ellos. Momentos después, un sonido agudo, tal vez un solo disparo, resonó por el búnker. Cuando entraron sus ayudantes, encontraron a Hitler desplomado en el sofá con una pistola en la mano. A su lado, Eva yacía sin vida, con el cuerpo intacto y una cápsula de cianuro aplastada entre los dientes. Sus cuerpos fueron rápidamente envueltos en mantas, llevados al jardín exterior de la Cancillería y prendidos con gasolina, cumpliendo así el último deseo de Hitler, que nada quedara atrás. La decisión final de Eva Braun, morir junto al hombre más odiado de la historia, sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes de su vida. ¿Fue amor? ¿Fue delirio? Quizás ambas cosas. Su nombre, antes desconocido para el público, se hizo inmortal en esas últimas horas compartidas, un símbolo de devoción inquebrantable envuelto en el acto supremo de negación y desesperación. A finales de abril de 1945, la situación en Berlín se había vuelto irreversiblemente grave. El Ejército Rojo se acercaba por todas partes, la estructura militar alemana estaba al borde del colapso y las bajas civiles aumentaban a cada hora. Dentro del búnker del Führer, los principales generales de Hitler se reunieron para lo que serían sus últimas reuniones estratégicas. Sus rostros estaban demacrados por el agotamiento y la desesperación. El Consejo de Guerra, antes lleno de confianza, se había convertido en una colección de miradas nerviosas y conversaciones en voz baja.
Durante años, Hitler había comandado con autoridad indiscutible, considerando su palabra como una profecía. Pero ahora, incluso sus líderes militares más leales veían la señal de la victoria. Le rogaban que afrontara la realidad. Proponían retiradas estratégicas, rendición, incluso la evacuación. La guerra estaba perdida. Lo sabían y así lo decían. Hitler se negó. La negación se le pegaba como una segunda piel. Desestimó los informes sobre los avances soviéticos como exageraciones, tildó de traidores a los generales en retirada y fantaseó con contraofensivas alemanas inexistentes. «El pueblo alemán me ha fallado», rugía. «No son dignos de mí». Sus diatribas se distanciaban cada día más de la realidad. Con el tronido de la artillería, cundió el pánico. Algunos oficiales desertaron, otros comenzaron a hacer planes secretos para escapar de la ciudad. Aún así, muchos permanecieron, atados por juramento o miedo. El búnker era una fortaleza de delirios, donde Hitler seguía dando órdenes imposibles a divisiones que ya no existían. En ese último consejo de guerra, el ambiente no era de estrategia, sino de fatalidad inminente. El Reich se derrumbaba, y ninguna orden podía detenerlo. El Tercer Reich había llegado a su punto de quiebre, y Hitler se negaba a rendirse. Mientras su imperio se desintegraba a su alrededor, Adolf Hitler hizo un último y desesperado intento por forjar su legado. Atrapado en los confines del búnker del Führer, con el ejército rojo a pocas calles de distancia, dictó su testamento político, un documento que debía ser su mensaje final al mundo. El 29 de abril de 1945, de madrugada, Hitler convocó a sus secretarios y colaboradores más cercanos. Estaba demacrado y tembloroso, pero intensamente concentrado. Lo que emergió durante las siguientes horas no fue una disculpa ni una admisión de fracaso, sino una desafiante reafirmación de su ideología. Culpó a los judíos de la guerra, condenó a sus generales por traición y se presentó como un patriota incomprendido que había luchado por la supervivencia de Alemania. El testamento se dividió en dos partes, un testamento personal y una declaración política. En la sección personal, Hitler expresó su deseo de ser incinerado y se aseguró de que ninguna de sus posesiones cayera en manos del enemigo soviético. En la sección política, nombró a nuevos líderes para sucederlo, el almirante Karl Dönitz como presidente y Joseph Goebbels como canciller. Esta acción demostró su intención de mantener la ilusión de un Estado funcional, incluso mientras Berlín estaba en ruinas. Las palabras de Hitler estaban cargadas de amargura. Habló de traición, no solo de su círculo íntimo, sino del propio pueblo alemán. Declaró que no habían estado a la altura de la grandeza que él había imaginado. Sin embargo, incluso en este mensaje final, se aferró al mito de la redención nacional. El testamento fue mecanografiado y firmado en condiciones de asedio. Balas y bombas sacudían la ciudad, pero dentro del búnker, un hombre intentaba escribir su lugar en la historia. Fue un ejercicio inútil. En cuestión de horas, tanto Hitler como su esposa, Eva Braun, estarían muertos. El documento, cuidadosamente elaborado, sería recuperado por las fuerzas soviéticas, utilizado como prueba de su delirio en lugar de como validación de sus ideales. Al final, el testamento no revelaba a un líder que asumía sus crímenes, sino a uno que seguía sumido en el autoengaño. No era una confesión, sino una continuación de la propaganda, compuesta mientras los muros se cerraban. Este último acto de legado escrito fue el intento de Hitler de controlar la narrativa. Pero la historia escribiría su propio veredicto, y sería despiadado. 30 de abril de 1945. El sol apenas atravesaba el cielo humeante sobre Berlín, pero en las profundidades del Führerbunker era solo una mañana más, o eso parecía. El último día de la vida de Adolf Hitler no comenzó con disparos ni pánico, sino con un desayuno extrañamente sereno. El menú era sencillo: pan, mermelada y una tetera de té suave. Hitler,
quien había sido vegetariano durante gran parte de su vida adulta, consumió comidas modestas en sus últimos años. Esa mañana, se sentó a la pequeña mesa en sus aposentos privados con Eva Braun a su lado. La conversación, según testigos, fue tranquila, incluso mundana. La pareja habló en voz baja, evitando mencionar el caos que reinaba en el exterior. Fuera del búnker, la artillería soviética rugía cada vez más cerca. Sin embargo, dentro, la atmósfera estaba extrañamente tranquila. Era como si esos últimos momentos hubieran dejado atrás el miedo y hubieran entrado en una aceptación aturdida. Los guardias permanecían en silencio en los pasillos, los ayudantes se movían con cuidado y todos esperaban lo que sabían que vendría. Lo que hacía de este desayuno algo tan escalofriante era la ilusión de normalidad. Apenas horas antes de morir, Hitler y Eva se aferraban a la rutina. Nada de grandes discursos ni órdenes finales. Solo rebanadas de pan y cucharadas de mermelada. Era la calma antes del fuego. Tras la comida, Hitler se despidió de su personal. Estrechó la mano de su ayuda de cámara, sus secretarios, su cocinero. Les dio las gracias con sorprendente dulzura. Algunos lloraron. Otros permanecieron inmóviles, sin saber cómo responder. No era la despedida de un líder, sino la silenciosa partida de un hombre que finalmente había aceptado lo inevitable. En retrospectiva, el último desayuno no fue solo una comida. Fue un ritual, la forma en que Hitler controlaba lo incontrolable. Al aferrarse a la rutina, conservó la ilusión de autonomía en un mundo que se derrumbaba a su alrededor. Y entonces, con calma, se retiró con Eva Braun a su habitación. La puerta se cerró tras ellos. Pan, mermelada y veneno. Así empezó el día. El fuego llegó poco después. La cremación, el último deseo de Hitler. 30 de abril de 1945. Poco después de las 15:30, un disparo rompió el silencio en el Führerbunker. Adolf Hitler y Eva Braun estaban muertos. En cuestión de minutos, los leales ayudantes de Hitler cumplieron las últimas instrucciones que éste había dejado: destruir los cuerpos. La tarea recayó en Heinz Linge, ayuda de cámara de Hitler, y Martin Bormann, su secretario privado. Con la ayuda de otros, envolvieron los cuerpos en mantas y los subieron por una estrecha escalera hasta el jardín trasero de la Cancillería del Reich. El patio, antaño símbolo de poder, era ahora un campo de batalla, acribillado por el fuego de artillería y cubierto de escombros. Las tropas soviéticas estaban a solo unas manzanas de distancia. Allí, en un cráter superficial de una bomba cerca de un muro de hormigón medio destruido, los cadáveres fueron colocados uno junto al otro. El último deseo de Hitler era claro. No quería que sus restos fueran exhibidos por el enemigo, como los de Mussolini. Quería desvanecerse en cenizas, dejando solo humo y especulaciones. Vertieron litros de gasolina sobre los cuerpos. Para entonces, el combustible era difícil de conseguir, pero se había guardado una reserva para este preciso propósito. Los hombres retrocedieron, encendieron una cerilla y prendieron fuego a los cadáveres. Las llamas rugieron, consumiendo los últimos restos de un hombre que una vez prendió fuego al continente. El grupo saludó mientras el fuego ardía. No se pronunció palabra alguna. La atmósfera estaba cargada de humo, miedo e incredulidad. Cenizas y huesos pronto serían todo lo que quedaría. Al anochecer, lo poco que quedaba fue enterrado apresuradamente en el jardín. Más tarde, las fuerzas soviéticas excavarían el suelo y lo examinarían obsesivamente. Pero no quedó nada sustancial. El último acto de Hitler había tenido éxito. No en escapar del juicio, sino en borrar la evidencia física de su caída. Así terminó la existencia corpórea de Adolf Hitler, entre llamas y sombras. Un dictador que había desatado una destrucción sin precedentes en toda Europa, reducido a un montón de fragmentos calcinados. El fuego que una vez ejerció regresó para reclamarlo.
Su cuerpo se desvaneció, pero las cicatrices que dejó en la historia no pudieron ser quemadas. Mientras el humo de la cremación aún flotaba sobre el jardín de la Cancillería, la atmósfera dentro del Führerbunker se sumió en un caos absoluto. La muerte de Adolf Hitler marcó no solo el final de su vida, sino la desintegración del último hilo de orden que quedaba dentro del régimen nazi en colapso. El miedo se apoderó de los habitantes del búnker. Algunos buscaron escapar, otros se prepararon para morir. Los que quedaron atrás sabían que su tiempo era limitado. Las fuerzas soviéticas se acercaban rápidamente. En cuestión de horas, tomarían el cuartel general. Cada pasillo del búnker resonaba con pasos apresurados, planes susurrados y sollozos silenciosos. El puesto de mando, antaño meticulosamente controlado, se había convertido en un escenario de desesperación. Joseph Goebbels, ahora canciller por decreto de Hitler, no intentó escapar. En cambio, él y su esposa Magda envenenaron a sus 6 hijos en el búnker antes de suicidarse. Sus cuerpos, al igual que el de Hitler, fueron incinerados en el jardín superior. Otros, sin embargo, se aferraron a la esperanza. Un pequeño grupo liderado por el oficial de las SS, Wilhelm Mohnke, intentó romper las líneas soviéticas en un intento desesperado por liberarse. Algunos lograron llegar a los sectores occidentales para rendirse a las tropas estadounidenses o británicas. Otros fueron capturados por soldados soviéticos, interrogados y, en muchos casos, nunca más se les volvió a ver. El búnker se convirtió en la escena de un crimen. Investigadores soviéticos descendieron a las ruinas, decididos a confirmar la muerte de Hitler. Encontraron restos parciales, registros dentales y testimonios, fragmentos de un mito que se desmoronaba. Los soviéticos mantuvieron en secreto gran parte de lo que descubrieron. La incertidumbre en torno al destino de Hitler alimentó teorías conspirativas que persistirían durante décadas. Pero para quienes estuvieron allí, la realidad era sombría e inmediata. El Tercer Reich estaba muerto, sepultado entre escombros y silencio. El búnker, antaño símbolo del control inquebrantable de Hitler, ahora resonaba con el colapso final de su mundo. Sus muros presenciaron la caída de un imperio, no con desafío, sino con susurros, humo y rendición. La muerte de Adolf Hitler no fue la dramática batalla final de un héroe, sino el final silencioso y humillante de un hombre que había sumido al mundo en el caos. Sus últimos momentos, transcurridos en un sombrío búnker de hormigón bajo las ruinas de su capital, distaron mucho de la grandeza y el triunfo que había imaginado para sí mismo. Fue la ironía suprema, el autoproclamado Mesías del Reich alemán, reducido a una figura temblorosa, terminando su vida en una tumba subterránea, sumido en la paranoia y el fracaso. El simbolismo de su muerte es ineludible. A diferencia de la muerte de un soldado en el campo de batalla, o del martirio que una vez amenazó con aceptar, Hitler murió por su propia mano, oculto al mundo. No hubo multitudes, ni banderas, ni panegíricos. Solo una pistola, una cápsula de cianuro, y la silenciosa quietud que siguió. El hombre que exigió lealtad absoluta, que orquestó asesinatos en masa y construyó un culto en torno a su imagen, murió como un hombre desmoronado y destrozado. Su cuerpo fue quemado no por honor, sino por miedo. Miedo a ser capturado, profanado y exhibido. El fuego final borró su presencia física, pero no pudo borrar el legado de destrucción que dejó atrás. Ciudades en ruinas, millones de muertos, un continente marcado. El búnker se convirtió en su tumba, no solo en sentido literal, sino simbólico. Fue la cámara funeraria de sus delirios, ambiciones y la pesadilla fascista que había desatado. La muerte de Hitler no puso fin al dolor que causó, pero sí marcó el fin de su control sobre el mundo. El silencio que siguió no fue pacífico, sino atormentador. La historia no lo recordaría con reverencia. Su final no fue de redención ni gloria. Fue un colapso, físico y moral,
propio solo de un tirano. Su imagen, una vez diseñada para proyectar fuerza, quedó destrozada. Lo que quedó fue la verdad, no un salvador, sino un destructor, no un visionario, sino un cobarde. Al morir, Hitler se convirtió en lo que siempre había intentado negar: frágil, mortal y, en última instancia, insignificante ante el tiempo y la verdad. La pesadilla no terminó con una explosión, sino con un gemido en la oscuridad. Y para quienes sobrevivieron a su reinado, ese silencio fue el comienzo de la sanación. Un príncipe vestido de hierro y terciopelo, cuyo trono se cimentaba sobre el miedo. Vlad el Empalador no gobernaba con leyes, sino con sangre. Para sus enemigos no era un hombre, sino una pesadilla. Empalamientos, piras, masacres. Su nombre quedó inmortalizado en el terror. Pero tras el mito se esconde un niño traicionado, moldeado por el cautiverio. No un vampiro, no una leyenda, algo mucho más peligroso. Un hombre con un propósito, y sin una pizca de piedad. Nació entre 1428 y 1431, a la sombra de un trono y bajo la espada del destino. Vlad, hijo de Vlad Dracul, no era un niño cualquiera. Era descendiente de los Draculesti, una dinastía enfrascada en una sangrienta disputa con sus rivales, los Danesti. Su infancia no fue un cuento de hadas, fue una preparación para la guerra. En 1442 todo cambió. Los otomanos obligaron a Vlad Dracul a entregar a sus hijos como rehenes. Vlad tenía solo 11 años. Su hermano menor, Radu, ni siquiera 10. Fueron llevados a Edirne, el corazón del Imperio Otomano. Allí comenzó la transformación. Sin corte, sin libertad, solo cadenas de seda y amenazas. En los palacios de sus enemigos aprendieron el idioma de sus captores, lucharon con armas turcas, cenaron en mesas hostiles. Era una especie de prisión sutil, no de muros, sino de manipulación. Vlad observó, escuchó, aprendió. Su odio se agudizó hasta convertirse en un arma. Radu se convirtió en el favorito de la corte. Gentil, encantador. Vlad se volvió frío, calculador. Sus días en Edirne lo convertirían en el gobernante que más tarde grabaría su nombre en el miedo. Cuando finalmente fue liberado, ya no era un príncipe, era un superviviente, forjado en el exilio, bautizado en la humillación. Y regresó a Valaquia con un solo objetivo: vengarse de sus traidores y fundar un reino donde la traición jamás quedaría impune. Una vez fue un niño encadenado, pero las cadenas se rompen, y Vlad rompió con ellas. En 1248, tras años de exilio y cautiverio, Vlad aprovechó su oportunidad. Con la ayuda de los otomanos, regresó a Valaquia. Su objetivo, el trono. Pero lo que encontró no fue un reino, sino un nido de víboras. Su rival, Vladislav II, de la familia Danesti, estaba en campaña. Vlad atacó. A los pocos días fue declarado voivoda de Valaquia. Solo tenía 17 años. Pero su reinado era frágil, construido sobre arena. Los boyardos desconfiaban de él. Los campesinos no le temían. Y Vladislav regresó, furioso, armado y decidido a vengarse. Vlad fue expulsado. Su primer reinado duró apenas 2 meses. Sin embargo, fue suficiente para dejar cicatrices, tanto en sus enemigos como en su propia alma. Había probado el poder. Había visto cuán débil era realmente el trono. Y había aprendido. Si quieres gobernar, debes sembrar un miedo más profundo que cualquier espada. Huyó, vagó, pero sus ojos nunca se apartaron de Valaquia. Regresaría, no como un príncipe con un derecho, sino como un gobernante con un mensaje. Y ese mensaje estaría escrito con sangre. En 1456, Vlad regresó, no como un exiliado, sino como un verdugo. El trono de Valaquia estaba una vez más a su alcance, y esta vez lo sostendría con puño de hierro. Con el apoyo de sus aliados húngaros y su propia estrategia,
derrotó a Vladislav II en combate directo. Algunas fuentes dicen que Vlad mató personalmente a su rival en un duelo. A partir de ese momento, ya no era un príncipe, sino un gobernante. Y no cualquier gobernante, sino un hombre que gobernaría a través del miedo, el fuego y un orden estricto. Su primer acto, la venganza. A los boyardos que lo habían traicionado antes, los invitó a un gran banquete. Mientras corría el vino, sus soldados atacaron. Los ancianos fueron empalados. Los jóvenes y más fuertes fueron obligados a marchar hacia el árido desierto de Poenari para construirle una fortaleza. Pocos sobrevivieron. Este era el mensaje de Vlad: lealtad o muerte. Lo que siguió fue un régimen de férrea disciplina. Ladrones, decapitados. Mentirosos, ahorcados. Traidores, púas y fuego. Bajo Vlad, Valaquia no conoció piedad. Pero funcionó. Los caminos se volvieron seguros, los impuestos más justos. El orden se restableció. Bajo su reinado de terror, la tierra floreció, no por amor, sino por miedo. Sus enemigos susurraron su nombre. Sus súbditos inclinaron la cabeza. Y Vlad, él gobernó. No como un hombre, sino como un dios de la venganza. Llegaron como comerciantes, pero se convirtieron en enemigos. Los sajones de Transilvania, colonos alemanes con oro en los bolsillos y lealtad a la corona húngara, pronto perdieron el favor de Vlad. Lo que comenzó como un conflicto por peajes e impuestos terminó en sangre. Vlad exigió que las ciudades sajonas siguieran sus leyes. Se negaron. Acuñaron su propia moneda, obedecieron sus propias reglas. Para Vlad, esto no era economía, era rebelión. Y la rebelión merecía castigo. En 1459 marchó sobre la ciudad de Brasov, no con diplomáticos, sino con fuego. Las casas fueron quemadas hasta los cimientos. Los comerciantes fueron empalados. Los que se resistieron fueron ejecutados, algunos con picas, otros con espadas o hervidos vivos. Vlad no se limitaba a las tácticas de combate. Era un maestro del terror. ¿Un ejemplo notorio? Invitó a los líderes sajones a la paz, negociaciones, y luego los arrestaron, torturaron y empalaron. Nada de diplomacia, solo dominación. Pero era más que venganza. Vlad lo comprendió. Para gobernar, necesitaba más que victorias, necesitaba una reputación. El miedo era su fortaleza, el empalamiento, su sello distintivo. Y funcionó. Los caminos se volvieron seguros, las leyes se obedecieron. ¿Y los sajones? Aprendieron que la traición contra Vlad el Empalador solo tenía un fin, una estaca afilada, y una muerte lenta y agonizante. En 1462, lo impensable se avecinaba. Un enorme ejército otomano, de 60.000 hombres, avanzaba hacia Valaquia. A la cabeza estaba el sultán Mehmed Shahbu, el hombre que había conquistado Constantinopla. Frente a él estaba Vlad, con un máximo de 20.000 hombres. Las probabilidades, desoladoras. Pero Vlad no luchó contra el número, luchó contra el miedo. En junio, realizó su jugada maestra, un ataque nocturno al campamento otomano cerca de Targoviste. Al amparo de la oscuridad, sus hombres burlaron a los guardias, incendiaron tiendas, mataron a soldados dormidos y sembraron el pánico en el corazón del ejército más poderoso de su época. Pero no fue suficiente para detener a Mehmed, así que Vlad hizo algo aún más aterrador. Al acercarse el sultán a la capital, se encontró con algo que paralizó a sus soldados, un campo de decenas de miles de cadáveres, empalados en estacas de madera, algunos frescos, otros en descomposición. Bebés, mujeres, soldados. Ninguno se salvó. Llegó a ser conocido como el Bosque de los Empalados. El mensaje era claro. Este no era un reino gobernado por un hombre, sino por un demonio con forma humana. Mehmed miró horrorizado. Sus tropas huyeron. La invasión fue cancelada no por la batalla, sino por el miedo.
Vlad no había triunfado en el combate, había ganado dentro de la mente de su enemigo. Sus armas, noche, fuego y el insoportable hedor de la muerte. Y así, su terror se convirtió en escudo, su nombre en arma de guerra. Vlad el Empalador había logrado lo imposible, hacer temblar al Imperio Otomano. Tras su victoria sobre los otomanos, Vlad parecía intocable. Pero no todos los enemigos portaban una espada. En las sombras acechaban fuerzas más antiguas, nobles rivales, traidores y el rey de Hungría, Matías Corvino, su antiguo aliado. En el otoño de 1462, cansado de la guerra, Vlad buscó el apoyo de Corvino en Transilvania, pero en lugar de ayuda, encontró cadenas. Basándose en cartas falsificadas que acusaban a Vlad de conspirar con los otomanos, fue arrestado y encarcelado en una fortaleza húngara. Fue una obra maestra de manipulación política. Corvino no quería la guerra con el sultán, así que sacrificó a Vlad. El hombre que había defendido a una nación, ahora era tildado de traidor. Su encarcelamiento duró más de 10 años. 10 años de silencio, de olvido. Pero Vlad no se rindió. En cautiverio, recuperó influencia. Su nombre siguió siendo temido, su leyenda inmortal. Mientras tanto, Valaquia se sumió en el caos. Sin Vlad, estallaron nuevos conflictos, los rivales compitieron por el poder y los otomanos volvieron a presionar. Para 1475, Hungría lo necesitaba de nuevo. Corvino cedió. Vlad fue liberado, no por piedad, sino por necesidad. El príncipe encadenado había regresado, y no había olvidado quién lo había traicionado. Su encarcelamiento no fue un final, fue un intermedio. Y Vlad fue más paciente de lo que sus enemigos creían, porque la venganza, creía él, es un plato que se sirve mejor en la hoguera. El reinado final, un breve triunfo y un final violento. En 1476, Vlad reclamó el trono de Valaquia, no con una gran procesión, sino con una determinación férrea. Su tercer reinado comenzó como los demás habían terminado, con sangre. Los traidores fueron castigados, las leyes reimpuestas con brutal precisión. Vlad gobernó como siempre lo había hecho, con el miedo como fundamento. Pero sus enemigos no dormían. Los otomanos, furiosos por su regreso, enviaron rápidamente un ejército. Al mismo tiempo, sus rivales internos conspiraron una vez más para destronarlo. Vlad retuvo la corona, pero no el tiempo. Sus aliados húngaros fueron lentos, su pueblo cansado de la guerra. Sin embargo, se negó a rendirse. En diciembre de 1476 tuvo lugar su batalla final, una emboscada cerca de Bucarest. Vlad luchó como siempre, ferozmente, sin vacilar, pero estaba rodeado. Algunas fuentes afirman que murió por la espada de un enemigo. Otras susurran que fue asesinado accidentalmente por sus propios hombres, perdido en el caos de la guerra. Su cabeza fue cercenada, embalsamada y enviada al sultán en Constantinopla como trofeo. Su cuerpo nunca fue encontrado de manera concluyente. Y así terminó Vlad el Empalador. No en un trono, ni en la gloria, sino en el campo de batalla. Su rostro, un premio para sus enemigos. Su nombre, un eco que perduraría durante siglos. Su reinado fue breve, sus métodos crueles, pero su legado, inolvidable. Porque no solo gobernó con acero, gobernó con miedo. Y el miedo no muere con el cuerpo. Vlad el Empalador murió como vivió, violentamente. Pero su muerte no enterró su leyenda. En cambio, la arraigó. En Valaquia fue recordado como un gobernante que impuso el orden mediante el terror. Para sus enemigos era un monstruo con forma humana. Pero la historia tenía otros planes. Siglos después, su historia se cruzó fronteras. En 1897, Bram Stoker publicó Drácula, una novela sobre un conde de Transilvania que bebía sangre y desafiaba a la muerte.
Aunque la conexión era vaga, el nombre Drácula provenía directamente del linaje de Vlad. El hijo del dragón se convirtió en el príncipe de los no muertos. Pero el mito esconde al hombre. Vlad no era un vampiro. No bebía sangre. Lo que ejercía era miedo. Un miedo calculado y despiadado. Sus enemigos empalados no eran ficción de terror, sino cuerpos reales, apilados por miles. Sus guerras no eran cuentos románticos, sino campañas brutales bañadas en fuego y carne. Y, sin embargo, incluso hoy, su imagen se sitúa a caballo entre el héroe y el horror. En Rumania es un icono nacional, un defensor contra los invasores extranjeros, un príncipe que se atrevió a enfrentarse a los otomanos. Su retrato cuelga en museos. Su nombre adorna las calles. Algunos lo llaman patriota, otros lo llaman el diablo. Lo que permanece es la paradoja. Vlad el Empalador gobernó con crueldad, pero dejó una huella que sobrevivió a reinos. Su reinado fue breve, su trono fue robado con frecuencia, pero su leyenda fue eterna. No porque bebiera sangre, sino porque hizo sangrar al mundo. Y a la sombra de hierro y mito, su legado perdura. Mitad historia, mitad pesadilla. Un hombre convertido en monstruo. Y luego, en algo mucho peor. El general Custer se encuentra en la cima de una colina, con el sombrero en alto, sonriendo ante lo que cree una victoria segura. ¡Hurra, muchachos! ¡Los tenemos! Pero no sabe que está contemplando el campamento nativo americano más grande jamás reunido. En una hora, todos sus hombres estarán muertos. Y su nombre, atado para siempre, no a la gloria, sino al desastre. George Armstrong Custer nunca estuvo destinado a ser un hombre común y corriente. Nacido en 1839, en el pequeño pueblo de New Ramley, Ohio, era hijo de un herrero y un granjero a tiempo parcial. Ya de niño, George estaba impulsado por un ansia de grandeza. Era ruidoso, desafiante y audaz, cualidades que a menudo lo metían en problemas, pero que también insinuaban el hombre en el que se convertiría. Custer creía, incluso de niño, que el destino le tenía reservado algo más grande. En 1857, ingresó en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. Allí, su necesidad de atención y su naturaleza rebelde florecieron. Rompía las reglas constantemente, acumulando 726 deméritos, más que cualquier cadete antes que él. Era el payaso de la clase, un bromista y un coqueto incansable. Pero a pesar de su caos, sus instructores y compañeros no podían negar su potencial innato. Había algo magnético en él. Era inteligente, intrépido y carismático. Custer se graduó último de su clase en 1861, un comienzo nada prometedor. Pero el destino quiso que el país se hundiera en una guerra civil. De repente, incluso los últimos de la clase serían enviados al frente. Y para Custer, el campo de batalla era el escenario con el que siempre había soñado. Primero fue asignado a la caballería y rápidamente se hizo un nombre gracias a su audacia. Donde otros dudaban, Custer cargaba, lideraba desde el frente, con la espada en alto y el cabello dorado ondeando a sus espaldas. Esta valentía, o temeridad, según a quien se le preguntara, lo hacía destacar. Los soldados querían seguirlo, y los comandantes comenzaron a tomar nota. Anhelaba no solo la victoria, sino también un legado. Cada movimiento que hacía, lo hacía con la vista puesta en los libros de historia. Custer quería ser recordado, no solo como un soldado, sino como una leyenda. Vestía de forma extravagante, con un uniforme a medida y un pañuelo amarillo brillante. Para algunos era vanidad. Para Custer era una marca. A medida que la guerra se intensificaba, también lo hacía el papel de Custer en ella. No permanecería en el anonimato por mucho tiempo. Incluso entre los oficiales, Custer tenía una forma de destacar, a veces como un líder carismático, otras como una figura polarizadora. Sus métodos eran poco ortodoxos y parecía más interesado en cargas dramáticas que en una planificación cuidadosa.
Pero el éxito a menudo lo protegía de las críticas. Su audacia daba sus frutos una y otra vez, y cada triunfo alimentaba el mito del joven general intrépido. Sin embargo, su rápido ascenso también le granjeó envidia y resentimiento. Se rumoreaba que Custer era más un actor que un comandante, más afortunado que brillante. Sus enemigos en la corte y en el ejército lo acusaron de autobombo, de preocuparse más por los titulares que por las estrategias. Pero Custer lo ignoró todo. Creía que la audacia era una forma de genio, y la cautela, el refugio de los mediocres. Para 1862, Custer ya había visto más batallas que muchos oficiales una década mayor que él. Parecía nacido para la guerra, atraído por ella como una polilla a la llama. Si se extinguiría o dejaría huella en la historia, nadie lo sabía aún. Pero una cosa estaba clara. Estados Unidos había encontrado a su soldado más teatral. La Guerra de Secesión estadounidense le dio a George Custer la oportunidad de demostrar todo lo que creía sobre sí mismo. Fue su crisol, y emergió de él forjado a fuego. En 1863, con tan solo 23 años, fue ascendido a general de brigada, un ascenso meteórico que conmocionó a la clase dirigente, pero emocionó al público. La prensa lo apodó el Niño General, y él se apropió de esa imagen con todo su talento. Custer se distinguió en la batalla de Gettysburg, uno de los enfrentamientos más cruciales de la guerra. En un momento crítico, con la caballería confederada amenazando el flanco de la Unión, Custer cargó de frente contra el enemigo. Su audaz maniobra ayudó a detener el avance confederado y pudo haber sido clave para preservar la posición de la Unión. Fue elogiado no solo por su valentía, sino también por su brillantez táctica. Esto se convirtió en un patrón. Custer no se conformaba con cruzarse de brazos y planificar. Necesitaba estar en la lucha. Lideró personalmente las cargas de caballería. Su presencia inspiraba a sus tropas a ir más allá de sus límites. Sus hombres lo adoraban y confiaban en él. Y sus enemigos le temían, no por su abrumadora mayoría, sino por lo que podría hacer a continuación. Su fama creció. Los periódicos relataron sus victorias. Los artistas pintaron su imagen. Niños de todo el país querían ser como él cuando crecieran. Durante un tiempo, George Custer fue la imagen del éxito de la caballería de la Unión. Logró lo que siempre había deseado, convertirse en un héroe nacional. Pero la gloria tiene un precio. Cuanto más lograba Custer, más invencible se sentía. La guerra le dio un propósito, pero también alimentó su ego. Su estatus de celebridad lo convirtió en un símbolo de valor juvenil, pero también enmascaró una creciente sensación de invulnerabilidad. Empezó a creer que ningún campo de batalla podría derrotarlo, que cualquier desafío se doblegaría a su voluntad. Su teatralidad se volvió más audaz, al igual que su desprecio por las órdenes convencionales. Custer se hizo conocido por sus cargas salvajes y su implacable agresividad. Sus hombres a menudo lo seguían entre tormentas de disparos simplemente porque él se lo exigía. Algunos dicen que ansiaba morir, otros que solo quería morir como un héroe. Sin embargo, la línea entre el valor y la vanidad se difuminaba con cada campaña. Empezó a elegir las batallas no solo por su valor estratégico, sino por su visibilidad. Siempre estaba buscando titulares, siempre necesitando la próxima gran victoria para seguir siendo relevante. Ese anhelo nunca se desvaneció, incluso cuando la guerra se acercaba a su fin. Para cuando llegó a Appomattox y el general Lee se rindió, Custer no solo se había hecho un nombre, sino que había forjado una leyenda. Pero las leyendas no descansan en paz. Con la guerra terminada, las multitudes que lo adoraban y las columnas de los periódicos no podían ofrecer la misma adrenalina. Se quedó con una pregunta que ningún ascenso podría responder. ¿Y ahora qué? Con el fin de la guerra civil, Custer se encontró sin un campo de batalla digno de su talento. Fue reasignado a la frontera occidental, con la tarea de liderar la 7ª Caballería,
en lo que el gobierno llamó las Guerras Indias. Para Custer fue una amarga decepción. Se había enfrentado a legendarios generales confederados en el este. Ahora perseguía bandas de guerreros nativos americanos a través de llanuras interminables. Se sentía indigno de él. Pero la ambición no descansa. Custer vio la oportunidad de recuperar la gloria, incluso allí. Abordó su nueva misión con un toque teatral, decidido a convertir las escaramuzas en espectáculos. Sin embargo, pronto comprendió que el oeste no se rendiría ante él tan fácilmente como el sur. El terreno era duro, el enemigo esquivo y la causa mucho menos noble. No estaba liberando una nación, estaba impulsando la expansión. Sus primeras campañas fueron brutales y controvertidas. En 1868, en la batalla de Washita, atacó una aldea Cheyenne al amanecer, matando a más de 100 personas, muchas de ellas mujeres y niños. Él lo llamó una victoria. Otros lo llamaron una masacre. Peor aún, convirtió a posibles aliados en enemigos y desató ciclos de venganza. Pero a Custer no le importó. Los titulares lo aclamaron como un héroe una vez más, y eso era todo lo que importaba. Las tensiones aumentaron no solo con las tribus nativas, sino también dentro de sus propias filas. Su impulsividad y sed de fama causaron fricciones con sus compañeros oficiales. Hombres como el mayor Joel Elliott y el capitán Frederick Bentin se resintieron por su imprudencia. Aún así, Custer se rodeó de leales, sus hermanos Tom y Boston, y su cuñado James Calhoun. Juntos, formaron un círculo íntimo, aislado de la disidencia. El desprecio de Custer por la diplomacia y su preferencia por las tácticas de conmoción y terror lo distinguían. No le interesaban los tratados ni los consejos de paz. Quería acciones decisivas, resultados drásticos. Y la prensa le siguió el juego. Cada informe sobre sus incursiones y expediciones lo pintaba como el único vengador de la frontera, combatiendo la supuesta barbarie con fuerza heroica. Alimentaba esa narrativa porque lo alimentaba a él. Sin embargo, a puerta cerrada, su mando se desmoronaba. El descontento cundía entre sus hombres, no solo por su ambición, sino por los riesgos innecesarios que a menudo los obligaba a correr. Marchas prolongadas en un frío invernal brutal, asaltos con poca planificación y actitudes desdeñosas hacia la logística y la seguridad convirtieron la admiración en inquietud. Algunos comenzaron a cuestionarse si Custer realmente lideraba por la patria o por su propio mito. Mientras tanto, la resistencia indígena se unía. Jefes como Toro Sentado y Caballo Loco observaban de cerca los movimientos de Custer. Comprendían lo que representaba, no solo un general, sino el símbolo de una fuerza invasora que no se detendría. Cada ataque endurecía su determinación. A medida que avanzaba la década de 1870, la reputación de Custer se convirtió en una paradoja. Para el este, seguía siendo el héroe audaz. Para quienes sirvieron bajo su mando, era un hombre peligrosamente arrogante, obsesionado con la gloria a cualquier precio. Y ese precio estaba a punto de llegar. El Tratado de Fort Laramie de 1868 se suponía que sería un punto de inflexión. Prometía paz, tierras y autonomía a los Sioux Lakota, a cambio de permanecer dentro de su reserva designada en las Colinas Negras. Para los Sioux significaba una frágil esperanza de que su forma de vida pudiera perdurar. Para Estados Unidos era solo otra pausa táctica en una marcha imparable hacia el oeste. Las Colinas Negras eran sagradas para los Lakota. Enclavadas en lo que hoy es Dakota del Sur, creían que estas tierras eran un regalo del Gran Espíritu, un lugar de ancestros y visiones. El tratado fue un compromiso que nunca quisieron, pero que aceptaron bajo una creciente presión. El jefe Nube Roja lo había negociado, creyendo que la paz era preferible a un derramamiento de sangre sin fin. Pero no todos los Sioux estuvieron de acuerdo. Un hombre en particular, Toro Sentado, se mantuvo desafiante. Toro Sentado vio a través de la ilusión. Sabía que el hambre del hombre blanco
no podía saciarse con tinta sobre papel. Los Estados Unidos. Estados Unidos podía prometer paz, pero sus ojos brillaban con oro. Literalmente. En 1874, una expedición militar liderada nada menos que por George Custer confirmó la presencia de oro en las Colinas Negras. La noticia corrió como la pólvora. Para 1875, miles de buscadores invadieron la región, pisoteando las fronteras de los tratados y el territorio Lakota. Washington respondió con hipocresía. Oficialmente, el gobierno afirmó que los colonos actuaban de forma independiente, fuera del control federal. Extraoficialmente, fomentaron la fiebre del oro. Cuando los Lakota protestaron, el gobierno estadounidense hizo una última oferta: vender las Colinas Negras. Toro Sentado se negó. «Son unos necios por esclavizarse a un trozo de tocino grasiento, unas galletas duras y un poco de azúcar», les dijo a los negociadores. La respuesta de Estados Unidos fue rápida y brutal. El presidente Ulysses S. Grant dio un ultimátum a finales de 1875. Todas las tribus nativas que no estuvieran en reservas para el 31 de enero de 1876 serían consideradas hostiles. Era una sentencia de muerte disfrazada de diplomacia. La orden se dio durante el invierno, una época en la que viajar era casi imposible. Toro Sentado y muchos otros la interpretaron como lo que era: una declaración de guerra. Y así la paz se rompió, no por la agresión Lakota, sino por la avaricia estadounidense. El tratado que una vez ofreció esperanza se había convertido en un símbolo de traición. Los Lakota fueron acorralados, obligados a luchar por las mismas tierras que ya se les habían prometido. Estados Unidos, cegado por el oro y la gloria, estaba listo para aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. George Custer y Toro Sentado no podrían haber sido más diferentes. Uno era un empresario de cabello dorado, ávido de reconocimiento y grabado en la imaginación de los periódicos del Este. El otro era un líder espiritual, arraigado en la tradición y venerado entre su pueblo por su sabiduría y serena determinación. Sus destinos estaban unidos, no por elección propia, sino por las fuerzas del imperio, la resistencia y el destino. Custer vivía para la acción, prosperaba con el ruido, la atención y el movimiento. Se vistió con uniformes a medida, posó para los fotógrafos y recibió a los periodistas en sus expediciones. Para él, la guerra era teatro, y él era la estrella. Cada campaña era una oportunidad para forjar su leyenda, para ser recordado en canciones e historias. Sus hombres admiraban y temían su temeraria valentía. ¿Cargaba primero? Preguntaba después. Toro Sentado, en cambio, era deliberado y profundamente introspectivo. Nacido alrededor de 1831, era Hunkpapa Lakota y creció aprendiendo las costumbres de la caza, la búsqueda de visiones y el camino espiritual de su pueblo. Su nombre surgió de un momento de reflexión durante la batalla, cuando se sentó tranquilamente a observar las flechas volar. Era un nombre que le llegaba al alma, uno de firmeza, no de prisa. Era más que un jefe guerrero. Toro Sentado era un hombre santo, un visionario que afirmaba recibir mensajes del Gran Espíritu. Estas visiones guiaron a su pueblo y le granjearon un enorme respeto. Su liderazgo no se basaba en carisma ni teatralidad, sino en una convicción inquebrantable. Creía que la tierra era sagrada, que no podía venderse ni entregarse. Su negativa a ceder lo convirtió en un blanco, pero también en un símbolo de desafío. El contraste entre ambos hombres reflejaba el conflicto más amplio que los rodeaba. Custer encarnaba el ansia expansionista de una joven América, ambiciosa, inquieta y reacia a que se le negara algo. Toro Sentado representaba la resistencia, los derechos ancestrales de un pueblo que había vivido en la tierra mucho antes de que América fuera concebida. No eran solo oponentes, eran opuestos en todos los sentidos. Cuando sus caminos finalmente se cruzaron, la tensión fue más que personal.
Fue histórica. Custer, persiguiendo una última carga heroica. Toro sentado, buscando proteger a su pueblo de la extinción. Ambos estaban convencidos de la rectitud de su causa, y ambos se encontrarían a orillas del río Little Bighorn. El invierno de 1868 fue brutal en las llanuras. Para las tribus nativas significó vulnerabilidad. Para el ejército de los Estados Unidos significó oportunidad. George Custer y el 7º Regimiento de Caballería fueron enviados a atacar a las bandas hostiles mientras el frío los debilitaba. Custer disfrutó de la misión. Era su oportunidad de restaurar su gloria y lograr una victoria digna de titulares. El 27 de noviembre, cerca del río Washita, en el territorio indio, actual Oklahoma, los exploradores de Custer localizaron una aldea Cheyenne. Estaba liderada por el jefe Black Kettle, un hombre conocido por buscar la paz con Estados Unidos. Pero a Custer no le interesaba la paz. Al amanecer, lideró un ataque sorpresa. Sus hombres cargaron a través de la aldea, sables desenvainados y rifles encendiendo. Se desató el caos. Más de 100 Cheyennes murieron. La mayoría no eran guerreros. Mujeres, niños y ancianos cayeron bajo los disparos. El jefe Black Kettle y su esposa estaban entre los muertos. Custer lo calificó como un combate exitoso. La prensa coincidió. Washington lo aclamó como un héroe. Pero la verdad contaba una historia diferente. No fue una batalla, fue una masacre. Peor aún, el mayor Joel Elliott, uno de los oficiales de Custer, había perseguido a los Cheyennes que huían por el desierto y nunca regresó. Custer, temiendo un contraataque, optó por retirarse en lugar de esperar. Semanas después, el cuerpo de Elliott y el de sus 20 hombres fueron encontrados mutilados. Muchos en la caballería culparon a Custer de abandonarlos. Las consecuencias fueron duraderas. El resentimiento indígena se profundizó. El ataque destrozó cualquier confianza restante. Tribus que antes buscaban un acuerdo recurrieron a la venganza. La masacre de Washita se convirtió en un grito de guerra. Entre quienes se lo tomaron como algo personal, se encontraba un joven guerrero Lakota llamado Caballo Loco. Y Cuchillo Sangriento, el futuro explorador de Custer, nunca perdonó a los Cheyennes por lo que le sucedió a Elliott. Los defensores de Custer argumentaron que actuó con prudencia, que quedarse habría arriesgado aún más vidas, pero sus críticos vieron la cobardía envuelta en vanidad. Para muchos, marcó la primera grieta en la reputación del joven prodigio, un momento en que su ansia de fama superó su responsabilidad como comandante. La duda comenzó a brotar en sus propias filas. En público, Custer seguía disfrutando de la ola de éxito, pero en privado, la tensión se apaciguaba. El capitán Frederick Bentin, en particular, se volvió cada vez más vehemente en sus críticas. Su desprecio por las decisiones impulsivas de Custer, especialmente en momentos como Washita, resonaría años después en Little Bighorn. El 7º Regimiento de Caballería comenzaba a fracturarse, dividido entre la lealtad y la desilusión. Para las tribus de las llanuras, Washita fue un trueno. Borró cualquier ilusión de paz. La resistencia se convirtió en supervivencia. Las historias de la masacre se contaban una y otra vez, pasando de las fogatas a los consejos. Los niños crecieron oyendo la traición del general melenudo que los atacó mientras dormían. Para Custer, la incursión de Washita consolidó su fama. Para las tribus de las llanuras, fue una declaración de guerra total. Las semillas de Little Bighorn no se sembraron en una gran campaña, sino en la nieve ensangrentada de una tranquila aldea al amanecer. A principios de la década de 1870, George Custer se sentía inquieto. Las guerras indias se habían prolongado más de lo esperado, y la gloria que una vez disfrutó en el este se desvanecía a la sombra de la expansión nacional. Necesitaba una nueva misión, algo grandioso, algo inolvidable. La expedición a las Colinas Negras de 1874 le ofreció precisamente eso. Oficialmente, el gobierno estadounidense
envió al 7º Regimiento de Caballería para explorar la ubicación de un nuevo fuerte y vigilar a los Lakota. Extraoficialmente, el verdadero propósito de la misión era claro: oro. Rumores de ricos yacimientos en las Colinas Negras habían circulado durante años, y ahora Washington quería pruebas. Custer, con su talento para el espectáculo y su pasión por la fama, era el portavoz perfecto. La expedición fue masiva y muy publicitada. Custer llevó fotógrafos, periodistas e incluso una banda para acompañar a sus tropas. Los informes resultantes se parecían menos a despachos militares y más a diarios de viaje. Custer posó para fotos, dirigió extravagantes expediciones de caza y publicó elogiosas descripciones de la tierra y sus recursos. Fue menos una campaña que una gira de propaganda. Cuando se descubrió oro, la respuesta fue inmediata y abrumadora. Miles de buscadores acudieron a la región, a pesar del Tratado de Fort Laramie, que prohibía explícitamente el asentamiento de blancos en las Colinas Negras. El gobierno estadounidense, en lugar de hacer cumplir el tratado, hizo la vista gorda. La afluencia de mineros se consideró inevitable, no una violación. Toro Sentado y los Lakota observaban con incredulidad y creciente ira. Las tierras sagradas que les habían prometido estaban siendo invadidas. Sus protestas fueron ignoradas. Su paciencia se puso a prueba. Una vez más, un papel firmado de buena fe fue destrozado por el afán de riqueza. Para Custer, la expedición fue un triunfo. La prensa lo adoraba, los políticos lo elogiaban y su fama se disparó. Había combinado con éxito la exploración, la explotación y el ego en una sola campaña. Pero bajo la celebración, la tensión bullía. Muchos dentro del ejército se sentían incómodos con las ambiciones de Custer. Su espectacularidad irritaba a otros oficiales, y su disposición a usar las misiones militares para beneficio personal planteaba dudas sobre su liderazgo. Sin embargo, nadie podía negar que Custer había reavivado el interés público en la frontera y en sí mismo. A medida que más colonos llegaban a las Colinas Negras, el conflicto se hizo inevitable. Custer había encendido la mecha. Solo faltaba una chispa. El gobierno de Estados Unidos hizo un último intento diplomático, pero con una fecha límite y una amenaza. En el otoño de 1875 se enviaron emisarios a los Lakota con una simple propuesta: vender las Colinas Negras. La respuesta fue un rotundo no. La tierra no estaba a la venta y los Lakota no serían trasladados. El presidente Ulysses S. Grant, presionado por los intereses auríferos y los colonos, respondió no con negociaciones, sino con la fuerza. Lanzó un duro ultimátum. Todos los Sioux y Cheyennes debían presentarse en las reservas antes del 31 de enero de 1876. Cualquiera que no cumpliera sería considerado hostil. Era invierno. Viajar era mortal. La exigencia era, en efecto, imposible. Toro Sentado vio a través con la estratagema. No se trataba de paz, se trataba de conquista. Entre la espada y la pared, optó por la resistencia. Envió un mensaje a las tribus aliadas, convocando a una reunión de todos los que no se doblegarían. Entre quienes respondieron al llamado estaban Caballo Loco y Gal, dos de los guerreros más feroces de su tiempo. Juntos, formaron un campamento enorme, de miles de personas, cerca de Little Bighorn. Era más que una resistencia, era un movimiento. Las viejas costumbres, las tradiciones ancestrales, las tierras sagradas, no se rendirían sin luchar. El campamento no era solo una fortaleza militar, sino una posición cultural y espiritual. Allí, los guerreros se entrenaban, las familias se reunían y se celebraban ceremonias. Era la unidad frente a la extinción. Por una vez, tribus dispares se mantuvieron unidas. Mientras tanto, Custer vio el momento que había estado esperando. Se dieron órdenes para una campaña militar de 3 frentes. Custer lideraría su 7ª caballería desde el este, al general Terry desde el norte y al general Crook
desde el sur. El plan era atrapar y aplastar a las fuerzas nativas. Para Custer, esto era un llamado del destino. Visualizaba una victoria rápida, una que restauraría su leyenda que se desvanecía y quizás impulsaría una carrera política. Se vio una vez más en primera plana, aclamado como el héroe de la frontera. El escenario estaba listo, los papeles estaban elegidos, y Custer estaba listo para su última actuación. Pero las fuerzas que se unían contra él eran mayores de lo que imaginaba. Los Lakota, Cheyennes y Arapaho no eran bandas dispersas de invasores. Estaban unidos, decididos y listos. La advertencia había sido dada. El tiempo de hablar había terminado. La guerra se avecinaba. En junio de 1876, mientras la campaña contra los Lakota se intensificaba, Custer tomó la decisión que sellaría su destino. Se le había ordenado explorar y esperar. Las instrucciones del general Terry eran claras. Pero la paciencia no era una virtud de Custer. Cuando sus exploradores informaron de un gran campamento indígena cerca del río Little Bighorn, vio una oportunidad para la gloria. En lugar de esperar refuerzos, Custer dividió a sus 700 hombres en 3 columnas, una al mando del mayor Reno, otra al mando del capitán Bentín y la última bajo su propio mando. Su plan era atacar desde múltiples ángulos, sorprender al enemigo y obligarlo a retirarse. Fue audaz, fue temerario. El problema era la magnitud. Custer creía que se enfrentaba a unos 800 guerreros. En realidad, el campamento albergaba a más de 2000. Su inteligencia era errónea, sus suposiciones fatales. A medida que sus hombres se acercaban sigilosamente a sus posiciones, se dieron cuenta demasiado tarde de que los superaban en número, los flanqueaban y los aislaban. Custer envió un mensaje desesperado a Bentín. «Vamos, aldea grande, date prisa, trae mochilas». Pero Bentín nunca llegó a tiempo. Las fuerzas de Reno ya se retiraban bajo un intenso ataque. Custer y sus 210 hombres se quedaron solos, rodeados por una cresta que más tarde se llamaría Last Stand Hill. Los hombres de Custer lucharon con valentía, pero no tuvieron ninguna posibilidad. Uno a uno, cayeron. Nadie sobrevivió para contar la historia completa. Sus cuerpos fueron encontrados días después, desnudos, mutilados y en silencio. Los sonidos de la batalla resonaban por las llanuras, y el humo ascendente era visible a kilómetros de distancia. Cuando el general Terry y sus fuerzas llegaron días después, la escena era apocalíptica. Cadáveres dispersos, escombros quemados y la inquietante ausencia de supervivientes. Incluso entre los soldados más curtidos, la visión de los restos de Custer y los de sus hombres caídos dejó un profundo silencio. La conmoción resonó más allá del campo de batalla. La noticia de la derrota se extendió como un reguero de pólvora por Estados Unidos. El país que esperaba otra historia de triunfo se encontró, en cambio, con la tragedia. El mito de Custer, el guerrero intocable, se hizo añicos en una sola tarde. El juego de acusaciones comenzó de inmediato. Algunos acusaron a Reno y Bentín de cobardía o incompetencia. Otros condenaron a Custer por su arrogancia. El debate se propagó con furia en periódicos, círculos militares y en los pasillos del gobierno. Todos tenían una opinión. Nadie tenía respuestas. Para los nativos americanos, la victoria fue tanto un triunfo como una advertencia. Habían defendido su tierra y su pueblo con valentía y unidad, pero sabían que habría represalias. Toro Sentado y los demás no celebraron mucho. La tormenta que habían retrasado aún se avecinaba. El niño mimado de la Unión, la estrella de la frontera, había cometido el error de su vida, y lo pagó con todo. Al cruzar el río Little Bighorn, el mayor Reno creyó sorprender al extremo sur de la aldea de Toro Sentado. Lo que no sabía era que la aldea era mucho más grande de lo esperado. Se extendía kilómetros y albergaba a miles de guerreros, mujeres y niños. Su ataque comenzó en la confusión
y terminó en el caos. Se suponía que el ataque estaría coordinado con Custer y Bentín. En cambio, se convirtió en un caos fragmentado. Los hombres de Reno desmontaron y formaron una línea de escaramuza, intercambiando disparos con guerreros Lakota y Cheyenne, quienes se movilizaron rápidamente para repeler a los invasores. Entonces vino el contraataque. Encabezado por caballos locos, y Gal, los guerreros nativos atacaron con una fuerza aterradora. Lucharon no solo con armas, sino con la furia nacida de la traición y la supervivencia. Cuchillo Sangriento, el explorador Arikara de Custer, intentó calmar a Reno, pero una bala le quitó la vida a media frase. Su sangre y su cerebro salpicaron el rostro de Reno, destrozando la ya frágil determinación del mayor. Cundió el pánico. Reno ordenó una retirada tan desordenada que apenas podía considerarse tal. Los soldados soltaron las armas, abandonaron los caballos y cruzaron el río a toda prisa, bajo una lluvia de flechas y balas. La retirada se convirtió en una derrota. Reno y algunos supervivientes treparon por un risco, ensangrentados y destrozados. Bentín, cuya columna se había retrasado, llegó a tiempo para presenciar los restos. Él y Reno se reagruparon en la cima de lo que se conocería como la Colina Reno. Allí se atrincheraron, rodeados, superados en número e inseguros del destino de Custer. Se oían disparos desde el norte, el sonido de la última resistencia de Custer. Pero no se pudo enviar ayuda. Durante casi 2 días, los hombres de Reno y Bentín mantuvieron su posición, repeliendo los repetidos asaltos. La munición escaseaba, el agua escaseaba y la moral se desmoronaba. Solo la llegada de la columna del general Terry, en la tarde del 26 de junio, obligó a las fuerzas nativas a retirarse. Fue entonces cuando se hizo evidente la magnitud del desastre. Los exploradores cabalgaron hacia el norte y regresaron con malas noticias. Custer y más de 200 de sus hombres habían muerto. La cresta donde cayeron estaba sembrada de cuerpos, muchos desnudos y mutilados según las costumbres de batalla. Algunos eran apenas reconocibles. El descubrimiento más inquietante fue el propio Custer. 2 balas, una en el pecho y otra en la cabeza. Algunos creían que había muerto en combate. Otros murmuraban que se había quitado la vida en lugar de ser capturado. Nadie lo sabía con certeza. La batalla de Little Bighorn había terminado, pero la conmoción apenas comenzaba. La noticia de la derrota en Little Bighorn impactó a Estados Unidos como un trueno. El 4 de julio de 1876, los estadounidenses celebraron su centenario con desfiles y pompa. Tan solo 2 días después, se enfrentaban al peor desastre militar en décadas. George Armstrong Custer, antaño el niño mimado de la República, había fallecido. La reacción pública fue una mezcla explosiva de dolor, indignación e incredulidad. ¿Cómo pudo uno de los héroes de guerra más condecorados del país caer ante un grupo de salvajes en plena naturaleza? La respuesta, aunque compleja, quedó sepultada bajo el mito, el ego y el dicta y el fracaso estratégico. La culpa se extendió rápidamente. El mayor Reno y el capitán Bentín fueron objeto de escrutinio inmediato. Algunos los acusaron de cobardía por no apoyar a Custer a tiempo. Otros dirigieron su ira contra el propio Custer, cuya temeraria desobediencia a las órdenes y su negativa a esperar refuerzos habían condenado al 7º Regimiento de Caballería. La prensa hizo su agosto. Algunos periódicos lloraron a un héroe caído. Otros criticaron a Custer por arrogante y autodestructivo. En Oriente, su muerte fue idealizada, presentada como una noble última defensa. En Occidente, entre los soldados que sobrevivieron y las tribus que lucharon, la visión era mucho más sólida. Para los nativos americanos, la batalla fue a la vez victoria y tragedia. Fue una prueba de que podían ganar, pero también una señal de que lo peor vendría. Y así fue. El gobierno de Estados Unidos respondió con una fuerza abrumadora. La guerra se intensificó.
Toro Sentado huyó a Canadá. Caballo Loco se rindió un año después y murió en cautiverio. Custer se convirtió en leyenda, pero la verdad era más humana y más inquietante. Era un hombre que se creía invencible, que priorizaba el legado sobre la estrategia y que subestimó la voluntad de aquellos a quienes pretendía conquistar. Su último acto no fue de triunfo, sino de arrogancia. Y no solo le costó la vida a él, sino a cientos de personas más. Las consecuencias de Little Bighorn transformaron la política federal indígena. La compasión y la indignación moral que se sintieron brevemente por las tribus se evaporaron. Ahora, el gobierno tenía un grito de guerra: venganza. Las expediciones militares aumentaron en tamaño y frecuencia. Se reforzaron las reservas. La autonomía indígena, ya en declive, fue brutalmente reprimida. Mientras tanto, la viuda de Custer, Elizabeth Bacon Custer, comenzó su misión de toda la vida: restaurar y preservar su legado. A través de libros, discursos y entrevistas, transformó la narrativa, presentando a Custer como un héroe mártir, trágicamente traicionado. Su campaña triunfó. Durante décadas, a los escolares se les enseñó el noble sacrificio de Custer, no sus fatales errores de cálculo. Con el tiempo, se erigieron monumentos, se escribieron libros, se encargaron pinturas. Pero el terreno de Little Bighorn recuerda más que una simple batalla. Recuerda las promesas incumplidas de una nación, la resistencia desesperada de un pueblo y el día en que la gloria se convirtió en cenizas.